Hola, ¿qué tal? En este episodio me encantaría hablar acerca de una escritora que pues ya tengo un par de años de estar leyendo. Hablo de Samantha Schweblin. Es una escritora argentina, nació en Buenos Aires en 1978. Y bueno, por recomendaciones y por páginas que sigo en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, comencé a leer Pájaros en la Boca. Pájaros en la Boca es el título original de este libro, porque este libro en el año 2008 ganó el premio Casa de las Américas en la rama de cuento. Se me ha ocultado por acá. Es La Furia de las Pestes. En el año 2009 fue publicado con el título de Pájaros en la Boca, Almadía Ediciones. Y ya luego en el 2015 ella publicó otro libro de cuentos, es uno que me encanta, Siete Casas Vacías. Definitivamente con Siete Casas Vacías, Schweblin da un salto de calidad. Es un libro que también voy a platicar. Eso es básicamente lo que quiero hacer en este episodio. Recomendarla, obviamente. Pájaros en la Boca. Me gustan los cuentos Matar a un perro, Cabezas contra el asfalto, Pájaros en la Boca, La medida de las cosas, Mariposas y Bajo tierra. Creo que son los cuentos que más me gustaron. No digo que los otros cuentos estén malos, no, para nada, pero me quedo con estos nada más. Me quedo con estos. Creo que todos ellos son historias que son planteadas. Siempre hay como una atmósfera de violencia y eso tiende como a perturbar el ambiente. Me atrae mucho ese ambiente de lo perturbador, lo insólito. Obviamente en todos estos cuentos hay mucha violencia, claro, de distintas formas, pero hay violencias sutiles, violencias un poco más concretas. Y bien, me parecen que son textos muy entrañables, muy bien planteados, muy bien escritos. Hay un buen manejo de la prosa. Creo que Schweblin es una persona que revisa mucho sus textos. De hecho, yo la sigo en Instagram, pueden buscarla. Hace poco subió una fotografía de su escritorio de trabajo y yo digo, hey, así aspiro a trabajar, así aspiro a escribir, editar hasta el cansancio. Buscando un poco sobre este libro me topé con un comentario de un editor de letras libres. Hablo de Genei Beltrán Félix. Por ahí no recuerdo la entrada, pero por aquí tengo anotado en mi diario de lecturas que hace una crítica en algunos cuentos. Dice que se pierde su carácter siniestro. Le podría haber sido dado por la forma en la que la presencia se viese transformada, no solo por sus cotidianidades. Este señor habla, y lo traigo a colación porque me parece parte de la crítica, ¿no? No vamos a hablar solo de lo bueno, sino también algunas cosas que otras personas puedan hacer alguna observación con criterio, ¿no? Habla que la transgresión de la lógica, dice Beltrán Félix, la transgresión de la lógica que hay, pero que hubiera mutado, ¿no? Mudar interiormente en el personaje. No hay crisis en los testigos, no hay crisis en los personajes, no ahonda en lo dramático. Pájaros en la Boca se queda en lo superficial, dice. Hizo falta ese segundo movimiento de utilizar esa anomalía de manera poderosa y que pase a una manera dramática, destructiva, por sus testigos y por todos los personajes para mostrarnos una verdad al final de todo. Bueno, ese es el comentario. Yo creo que esto sí lo logró Schweblin con Siete Casas Vacías. Sí lo logró. Los cuentos que me gustaron de Siete Casas Vacías son Mis padres y mis hijos, La respiración cavernaria, buenísimo. Yo creo que esta bien pudo haber sido una novela corta. Un hombre sin suerte, que es un cuento con el que ganó este famoso certamen de Radio Francia. Es un cuento que aparece agregado en la edición de Páginas de Espuma de 2015. Me gustó también Salir, ese es otro de los cuentos. Todas estas historias están construidas desde los espacios, desde lo que entendemos por casas, de esas personas que
con los que tenemos vínculos, con los que tenemos lazos. Incluso hay gente que vive en nuestras casas y no tenemos esos lazos, son como extraños, pero ahí hay una serie de conflictos. Todos sus personajes tienen ciertos conflictos, ciertas obsesiones, ciertos temores, y yo creo que ahí está la normalidad. En esa aparente cotidianidad están esos conflictos enterrados, y a lo largo de la historia, a lo largo del relato, van saliendo a la luz y hace que uno lo disfrute mucho. Familias raras, en situaciones raras, con personajes carentes de algo, con algún padecimiento, y todos tienen un rasgo, ¿no? Todos pareciera que tienen una ausencia, y ahí creo que es muy acertado el título de 7 casas vacías. O sea, todos los personajes, siento que carecen de algo, tienen algo, cierto padecimiento de la soledad, vamos a decirlo. Eso, son textos escritos con mucha maestría, realmente me llegaron mucho. Eso me encanta, esa manera de ir tejiendo las acciones y se van intercalando por reflexiones, y eso va abonando un poco a la tensión, a las expectativas, como que algo va a reventar, ¿no? Ya lo decía Carver, yo creo que Samantha bebe mucho de Carver también. Y bueno, ahí van, ¿no? Van subiendo más y más hasta lograr un giro y encontrar una resolución. Me gustaron mucho, me gustó mucho especialmente La respiración cavernaria, pero no lo voy a leer porque es larguísimo. Entonces voy a leer nada más uno de los cuentos titulado Bajo Tierra, de Pájaros en la Boca. Bajo Tierra. Necesitaba descansar, tomar algo para despabilarme. La ruta estaba oscura y todavía tenía que conducir varias horas. El parador era el único que había visto en kilómetros. Las luces interiores le daban cierta calidez y había 2 o 3 coches estacionados frente a los ventanales. Dentro, una pareja joven comía hamburguesas. Al fondo, un tipo de espaldas y otro hombre, más viejo, en la barra. Me senté junto a él, cosas que uno hace cuando viaja demasiado y cuando hace tanto que no habla con nadie. Pedí una cerveza. El barman era gordo y se movía despacio. 5 pesos, dijo. Pagué y me sirvió. Hacía horas que soñaba con mi cerveza y esa era bastante buena. El viejo miraba el fondo de su vaso o cualquier otra cosa que pudiese verse en el vidrio. Por una cerveza le cuenta la historia, dijo el gordo, señalando al viejo. El viejo pareció despertar y se volvió hacia mí. Tenía los ojos grises y claros, quizás tuviera un principio de cataratas o algo por el estilo. Era evidentemente que no veía nada bien. Pensé que adelantaría algo de la historia o que se presentaría, pero se quedó quieto como un perro ciego que cree haber visto algo y no tiene mucho más que hacer. Vamos, amigo, dijo el gordo y le guiñó el ojo. Solo es una cerveza para el abuelo. Dije que sí, que por supuesto. El viejo sonrió. Sacó 5 pesos para el gordo. Saqué 5 pesos para el gordo y otra vez, en menos de un minuto, el viejo tenía lleno el vaso. Tomó un par de tragos y se acomodó automáticamente hacia mí. Pensé que había contado la historia un centenar de veces y por un momento me arrepentí de haberme sentado al lado del viejo. Esto pasa adentro, dijo señalando el secacopas o quizás un horizonte imaginario que todavía no podía ver. Adentro, bien, en el campo. Había un pueblo ahí, un pueblo minero, ¿entiende? Un pueblo chico. La mina recién empezaba a funcionar, pero tenía ahí una plaza, la iglesia y la calle que iba hasta la mina estaba asfaltada. Los mineros eran jóvenes, habían llevado a sus mujeres y en pocos años ya había muchos chicos, ¿entiende? Asentí. Busqué con la mirada al gordo, que evidentemente ya conocía la historia y se distraía acomodando botellas a un lado de la barra. Bueno,
Estos chicos estaban todo el día en la calle, corriendo de una casa a otra. Un día uno de estos chicos descubre en un descampado algo extraño. La tierra estaba ahí, como hinchada. Era poca cosa, no cualquiera le hubiese llamado la atención, pero pareció suficiente para ellos. Los que estaban ahí no eran muchos, los que lo encontraron se fueron acercando. Hicieron un círculo alrededor y estuvieron así un rato. Uno se arrodilló y empezó a escarbar la tierra con las manos, así que el resto hizo lo mismo. Enseguida encontraron algún balde de juguete o cualquier otra cosa que sirviera de pala y empezaron a cavar. Fueron sumándose otros a lo largo de la tarde. Llegaban y se sumaban sin preguntar, como si ya hubiesen sido avisados del pozo. Los primeros terminaban por cansarse e iban dejando lugar a los nuevos, pero no se alejaban, se quedaban cerca, mirando siempre la obra. Al día siguiente volvieron más preparados, traían baldes, cucharones de cocina, palas de maceta, cosas que seguramente les habían pedido a sus padres. El agujero pasó a ser un pozo. Entraban 5 o 6, apenas si les asomaban la cabeza. Juntaban la tierra en los baldes y se los pasaban a los de arriba que, a su vez, la llevaban hasta un montículo e iba creciendo, ¿me entiende? Asentí y aproveché la interrupción para pedirle al gordo más cerveza. Pedí otra para el viejo. Él aceptó, pero la interrupción no pareció gustarle. Se quedó callado y solo siguió cuando el gordo dejó frente a nosotros los nuevos vasos y se concentró de nuevo en sus cosas. Los chicos empezaron a interesarse solo en el pozo. No había ninguna otra cosa que llamara su atención. Si no podían estar ahí cavando, hablaban entre ellos del tema, y si estaban con adultos prácticamente no hablaban. Obedecían sin discutir, sin prestar atención a lo que les decía, y por respuesta solo se escuchaba sí, no, da igual. Siguieron cavando, trabajaban más organizados, de turnos cortos. Como el pozo ya era más profundo, subían los baldes con sogas. En las tardes, antes de que oscureciera, se ayudaban entre ellos para salir y tapaban con tablas la boca. Algunos padres estaban entusiasmados con la idea del pozo, porque decían que eso les permitiría jugar a todos juntos, y eso era bueno. A otros les daba igual. Seguro había padres que ni sabían del tema, pero creo que algún adulto, intrigado por todo el asunto, debe haberse acercado una noche mientras los chicos dormían, y debe haber levantado las tablas. ¿Pero qué puede verse en la noche en un pozo vacío cavado por chicos? No creo que haya encontrado nada. Deben haber pensado que solo era un juego. Eso deben haber pensado hasta el último día. El viejo no dijo nada más. Me quedé esperando. No sabía si había terminado. Aunque se me ocurrieron un par de comentarios, ninguno me pareció oportuno. Busqué al gordo, atendí a la mesa de la pareja joven, que ya se iba. Abrí la billetera, conté otros 5 pesos y los puse entre los dos. El viejo agarró el dinero y lo guardó en su bolsillo. Esa noche perdieron a sus hijos. Empezaba a oscurecer. Era el momento del día en que los chicos volvían a sus casas, pero no había señales de ellos. Salieron a buscarlos y se encontraron con otros padres también preocupados, y cuando empezaron a sospechar que algo podía haber pasado, ya casi todos estaban en la calle. Los buscaron desorganizadamente, cada uno por su lado. Fueron a la escuela, a las casas donde antes solían jugar. Algunos se alejaron y fueron hasta la mina. Examinaron los alrededores. Revisaron incluso sitios donde los chicos no podrían llegar solos. Buscaron durante horas y no encontraron a ninguno. Supongo que cada padre por su cuenta había pensado alguna vez que algo malo podría pasarle a su hijo. Un chico trepado en un paredón puede caerse y abrirse la cabeza en un segundo. Puede ahogarse en el estanque jugando con otros a hundirse entre sí. Puede atorársele la garganta un carozo, una piedra, cualquier cosa, y morirse ahí nomás.
Pero qué fatalidad podía borrarlos a todos de la tierra. Discutieron, pelearon, quizás porque pensaron que podían encontrar alguna pista. Fueron concentrándose alrededor del pozo y levantaron las tablas. Deben haberse mirado entre sí, confundidos, sin saber muy bien qué pasaba. No había ningún pozo. Las tablas tapaban una protuberancia, el montículo que quedaba en la tierra cuando se la remueve o cuando se entierra a los muertos. Podría pensarse que el pozo se había derrumbado o que los chicos lo habían vuelto a tapar, pero la tierra que habían sacado seguía ahí. Podían verla donde estaban. Fueron por palas y empezaron a cavar donde antes lo habían hecho los chicos. Una madre gritaba desesperada: «Paren, por favor, despacio, despacio», gritaba. «Van a darles con las palas en las cabezas». Hubo que calmarla entre varios. Al principio cavaban con cuidado, más tarde abrían la tierra a palazos. Bajo la tierra no había más que tierra y algunos padres se rindieron y empezaron a dejar el pozo. Otros siguieron trabajando hasta la noche siguiente, ya sin ningún cuidado, agotados, y al final todos terminaron por regresar a sus casas, más solos que nunca. El gobernador viajó hasta el pueblo. Trajo gente aparentemente especializada para examinar el pozo. Les hicieron repetir la historia varias veces. ¿Dónde estaba exactamente el pozo? Acá, exactamente, acá. Pero no es que este pozo lo cavaron ustedes. Los hombres del gobernador dieron vueltas por el pueblo, revisaron algunas casas y no volvieron nunca más. Entonces empezó la locura. Dicen que una noche una mujer escuchó ruidos de la casa. Venían del suelo como si una rata o un topo escarbara bajo el piso. El marido la encontró corriendo los muebles, levantando las alfombras, gritando el nombre de su hijo mientras golpeaba el piso con los puños. Otros padres comenzaron a escuchar los mismos ruidos. Arrinconaron contra las paredes todos los muebles, arrancaron con las manos las maderas del piso, abrieron a martillazos las paredes de los sótanos, cavaron en sus patios, pasearon los aljibes, llenaron de agujeros las calles de tierra, tiraban cosas dentro, comida, abrigo, juguetes, luego volvían a taparlos. Dejaron de enterrar basura, levantaron del cementerio los pocos muertos que tenían. Dicen que algunos padres siguieron cavando noche y día en el descampado y que solo se detuvieron cuando el cansancio y la locura acabaron con sus cuerpos. El viejo miró su vaso vacío y yo inmediatamente le pasé otros 5 pesos, pero había terminado. Rechazó el dinero. ¿Sale?, me preguntó. Sentí que era la primera vez que me hablaba, como si toda la historia no hubiera sido más que eso, una historia para que ya estaba terminada. Los ojos grises y ciegos del viejo me miraban. Dije que sí. Saludé con un gesto al gordo, que sintió desde la pileta, y salimos. Afuera volví a sentir el frío. Le pregunté si podía alcanzarlo a algún lugar. No, le agradezco, dijo. ¿Quiere un cigarrillo? Se detuvo. Saqué el cigarrillo y se lo pasé. Busqué en mi abrigo el encendedor. El fuego le iluminó las manos. Eran oscuras, gruesas y rígidas como garrotes. Pensé que las uñas podrían haber sido las de un ser humano prehistórico. Me devolvió el encendedor y caminó hacia el campo. Sin entender del todo, lo vi alejarse. ¿A dónde va?, pregunté. ¿Seguro no quiere que lo alcance? Se detuvo. ¿Vive acá? Trabajo, dijo. Más allá, señaló el campo adentro. ¿Qué hace? Dudó unos segundos, miró el campo y después dijo: somos mineros. De pronto ya no sentí frío. Me quedé unos minutos para verlo alejarse. Forcé la vista deseando encontrar algún detalle que revelara algo. Solo cuando su figura se perdió del todo en la noche, regresé al auto. Prendí la radio y me alejé a toda velocidad.